yo te digo entender la diferencia entre la luz y la oscuridad, vos me decís, ¿qué te pasa, Edu? Sí. Te prendo y apago. No te veo bien. Si yo te digo que encontremos juntos la manera de resolver los conflictos o los problemas, ¿sí? Es una manera de encarar quizás algunas de las cosas que te pueden estar pasando en este momento, a vos, a nosotros o a cualquiera. Natalia Barrera es alquimista y ya está con nosotros. Natalia, ¿estás por ahí ya? ¿Te tenemos? Hola, muy buen sábado. Muchas gracias por la invitación, Edu. Y bueno, la luz y la oscuridad, justo en el día del equinoccio. La integración justamente de ese mundo sutil, de esa oscuridad, del inconsciente, nuestra sombra, los miedos y el frío. Porque en las culturas antiguas, la simbología de la oscuridad tenía que ver con el invierno, con atravesar el aprendizaje del invierno, que generalmente tenía que ver con vaciarnos, con la necesidad, con la carencia. Y la entrada del equinoccio es el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Mirá. Dentro del cristianismo se va a simbolizar por la Pascua, porque en el hemisferio norte la Pascua coincide justamente con el equinoccio de primavera. Claro. ¿Ahora me entienden un poquito más, ese? Sí, sí, claro. Sí. ¿Ahora sí? Vamos acercándonos. Claro, ahora vamos entrando un poquito en sintonía. Digo, y cuando nos referimos a conflictos personales o a nuestros propios problemas, digo, ¿cuál es el mejor lugar para posicionarse, para pararse, para encararlos como se debe hacer? Bueno, es muy importante entender que dentro de nuestro lenguaje, la alquimia trabaja mucho en la labor del oratorio, es decir, el poder de las palabras. ¿Por qué? Porque nos programamos a través del lenguaje. La capacidad que tenemos de escucharnos tiene mucho que ver con los procesos de iluminación que sucede a nivel neurológico. Nosotros no nos escuchamos cuando hablamos. Por eso muchas veces creemos que tenemos en claro nuestros objetivos o lo que nos pasa, pero es a través de la escucha donde uno realmente empieza a sanar a nivel psicológico. Entonces, lo primordial es comprender que dentro de la alquimia, los momentos del equinoccio, por ejemplo, se utilizan mucho para hacer estos despertares de conciencia. ¿Por qué? Porque el carácter simbólico del entorno nos ayuda mucho a sintonizarnos con estos cambios psíquicos que se producen con el cambio de estación. Por lo cual es una puerta que se abre para literalmente poder rever y hacer un balance en esta mitad del año astrológico, ¿sí? Entonces, es un momento de que, primero de pensar, ¿qué coseché? Porque la primavera nos dice esto. A ver, ¿lograste algo? Los objetivos de principio del año, que todos los ponemos, ¿no? Sí. Inicia el año con toda la energía. Ahora, a esta altura del año, ¿coseché algo? ¿Me gusta lo que pude producir? A ver, Natalia, ahí está. Vos pusiste el punto en algo que suele ser frustrante si coseché poco, ¿no? Entonces hay que estar preparado para decir, bueno, a ver, voy al día de hoy a ver qué cosas conseguí de las que me planteé, ¿no? Hay que estar preparado para todos los escenarios. Exactamente, hay que hacer un balance. En este momento, justamente con el equinoccio, se hace un balance. Lo no resuelto y lo que me mostró el invierno. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando se está acercando a la primavera, a nivel psíquico, vamos a ver manifestado más el carácter inconsciente de nuestras sombras y nuestros miedos. Es decir, previo, días antes, semanas antes al cambio de estación, vamos a sentir a nivel psíquico inestabilidad, porque es la crisis normal que se da cada 3 meses por este cambio climático, por este cambio de estación. Entonces, eso que se nos representa y que decimos, ay, quiero que llegue el verano, tengo una necesidad de cambio, tengo una necesidad de lograr algo, viene en particular para que miremos un aspecto nuestro que está simbolizado por eso que hay que vaciar. ¿Por qué? Porque para poder cosechar, yo primero tengo que vaciarme de lo anterior. Nosotros tendemos a repetir el pasado. Y ese es el problema de los ciclos. Y por eso las culturas antiguas, los paganos, veneraban los ciclos de la naturaleza para recordar que uno no puede cosechar si no aprende a sembrar. Y uno puede sembrar si se vacía de lo anterior. Ajá. Por lo cual hay que hacer un balance primordial en, a ver, ¿qué logré y qué no? ¿Y qué hago? A la siguiente pregunta. Bueno, ya hice la lista de lo que no y lo que sí. ¿Qué hago? Bien, lo siguiente, ¿qué hago? Bueno, por ejemplo, los rituales que se hacían en el equinoccio tenían mucho que ver con el laurel. El laurel, símbolo de la gloria, del triunfo, se usaba en todas las culturas en estas épocas del año para poder hacer oráculos. Por ejemplo, las pitonisas en el oráculo de Delfos quemaban al fuego hojas de laurel secas preguntando por las metas, a ver si realmente eran beneficiosas. Si hacía ruido el laurel cuando se quemaba, significaba un sí, era positivo, era buen augurio. Si no hacía ruido, significaba que había que rever eso. ¿Y se mantienen esas tradiciones, esos rituales hoy?
Sí, muchas culturas los mantienen y repetir estos rituales dentro del carácter simbólico e inconsciente nos ayuda mucho a poner el foco en lo que queremos sembrar, ¿sí? El laurel, por ejemplo, nosotros vamos a tener un ritual muy sencillo que es poner una hoja de laurel en la billetera, que se pone a principio del año o en este año astrológico, en la primavera, que para las culturas paganas sería el inicio de un nuevo periodo, es una puerta que se abre. Entonces, si queremos tener más dinero, se pone una hoja de laurel generalmente en la billetera. Lo mismo pasa de ponerla abajo de la almohada para obtener respuestas en el sueño. ¿Por qué? Porque el laurel se considera dentro de lo que son estas culturas, tiene un carácter muy oracular, por lo cual se utiliza mucho para las artes adivinatorias. Natalia, sí, a ver, dale. Natalia, ¿y cómo te llevas con esto que se está comentando tanto, que todo depende de la idea que tengamos en la cabeza, de nosotros mismos y de los demás, que uno se tiene que programar con lo positivo, con las metas, con estos rituales? ¿Es algo que va de la mano? Los rituales son hábitos. Nosotros pensamos que el ritual, por ejemplo, es prender un saumo, una vela, y eso es un ritual. Pero en realidad el ritual es lo que repetimos todo el tiempo. Cuando vos, por ejemplo, estás repitiendo un patrón, un síntoma, estás siempre en la misma situación tóxica, por ejemplo, no lográs concretar una meta, estás en una especie de ritual, se llama un programa inconsciente, que la persona no sabe de dónde le viene, ¿sí? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? No puede ser que en todos los trabajos siempre me encuentre con una persona que me hace sentir desvalorizada. No puede ser que siempre me enamore de hombres infieles. O sea, acá hay un carácter ritual inconsciente. Es decir, hay algo que yo repito. Y uno repite para sanar. ¿Por qué el inconsciente repite patrones? Repite porque hay una historia previa que sigue inundando al inconsciente. Y esto lo vamos a encontrar en el relato de la persona. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Las personas que siempre se encuentran, por ejemplo, con esta temática de hombres infieles, ¿sí? De al final yo termino siendo la amante y nunca concreto tener una relación formal, en su discurso siempre cuando hablan de su deseo dicen, lo que yo quiero es una pareja estable, lo que yo quiero es estabilizarme con una pareja. Y para el inconsciente, que es real y literal, pareja estable significan dos, no significa uno solo. Por lo cual siempre somos tres. Está este hombre que tiene una pareja estable, está casado, tiene novia, y yo, que termino siendo la amante. ¿Por qué? Porque mi deseo es una pareja estable. ¿Esta historia de dónde viene? Siempre vamos a encontrar que quien quiere una pareja estable y utiliza la palabra pareja, está queriendo solucionar un conflicto de la infancia con respecto a padres que están separados dentro de su interpretación. A veces los padres no se separaron, pero sí estaban separados porque no se amaban, porque en otros momentos uno aguantaba, y entonces estas heridas emocionales que vivimos nosotros, cuando vivimos dentro de nuestra casa y vemos el ejemplo de pareja que nos muestra mamá y papá, nosotros copiamos patrones para sanar las interpretaciones que hicimos en ese momento. Entonces repetimos el patrón de ser siempre tres. Natalia, vos decías que es el momento de ver la cosecha, de ver qué es lo que me propuse al principio de año y si lo cumplí o no, cuánto. Vamos a suponer que no tuviste suerte, que no cosechaste nada. ¿Hay que esperar otro nuevo ciclo? ¿Qué ciclo? ¿En qué momento puedo volver a tener esa proyección? ¿O tengo que esperar de vuelta hasta el año que viene? No. Por eso cada cambio de estación, que es cada 3 meses, yo siempre digo que cada 3 meses vivimos un estrés, una transmutación, un rever. Entonces ahora el fruto que yo estoy materializando tiene que ver con los pasos a la acción que hice. Entonces yo acá tengo que ser sincera conmigo. ¿Qué hice y qué no hice? ¿Por qué? Porque al inicio todos tenemos energía. Dale, voy a hacer la dieta, voy a enfocarme, voy a invertir. La realidad es que tendemos a repetir el patrón anterior y a cometer los mismos hábitos porque es una costumbre. O sea, hacer un cambio y realmente poner una semilla nueva implica pasar por una gran crisis y por hábitos nuevos. Entonces lo primordial es preguntarme qué cosas desde ahora me voy a proponer hacer para vaciarme de lo anterior, porque hay un hábito en mí que sigue proyectando lo mismo, que hace que aborte los proyectos. Siempre quien no cosecha es la persona que inicia pero siempre abandona. Entonces hay un deseo de concretar algo
pero no hay un esfuerzo real por mantener eso en el tiempo. Muy bien. Por eso los objetivos no se mantienen. La persona aborta constantemente todos sus deseos porque los inicia con energía, pero después se aburre y se frustra. Esto dentro del psiquismo se ve como un proceso de falta de maduración. Nosotros, por tener una cultura mucho más moderna, no tenemos los rituales de iniciación a la maduración. Clarito. Y esto nos lleva a que proyectemos esta falta de rituales dentro de nuestra vida, como no sé cómo crecer, no sé cómo hacer Tal crecer cual, mi negocio, tal cual. no sé cómo madurar. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a crecer, nos Bien. enseñan a vivir y decir, bueno, ahora ya sos Bueno, adulto. dale, claro, ¿Y ahora. qué es ser ahora adulto? ya está. Claro. Natalia, muchísimas gracias, ¿eh? Un gusto tenerte al aire. Muchísimas gracias, y en mi Instagram van a encontrar mayores rituales para alinearse con la energía del equinoccio. Recordá el Instagram. nataliabarrera.escuelanet. Muy bien.